Muy buenas tardes, bienvenidos a la edición estelar de Extra Noticias. Un gusto entrar a sus hogares o donde quiera que usted se encuentre. Por supuesto, a partir de este momento, 60 minutos con información variada, oportuna y también que le ayudará a tomar una decisión. Vamos a conocer nuestros titulares. Declaran alerta verde para los alrededores del volcán Poás ante el aumento de las erupciones en los últimos días. Defensa del médico condenado por el femicidio de María Taxan busca que se anule la sentencia de 35 años de prisión. Abogados de la familia y la fiscalía insisten en que condena debe mantenerse. Familia de adolescente desaparecida ayer en Moravia desmiente que la hayan encontrado. Último rastro telefónico fue en Parrita. Expertos de la NAME, conductores y vecinos alertan sobre severos peligros en las nuevas rotondas de la Ruta 32. Reportajes especiales a partir de este martes. Cierre de escuelas y confinamiento fueron algunas de las medidas que nunca se olvidarán de la pandemia por la COVID-19. ¿Qué aprendimos de los ticos de ese capítulo? Tendremos información en vivo en esta edición desde San Ramón con Cristian Fallas y desde la Comisión Nacional de Emergencias con nuestro compañero Alberto Cuadra. Precisamente iniciamos en Pavas, donde la Comisión Nacional de Emergencias decretó la alerta verde para los alrededores del volcán Poás ante el aumento en las erupciones. Desde finales de febrero, el macizo ha registrado erupciones importantes con mayor frecuencia. Alberto Cuadra con los detalles. Bueno, por estas erupciones y por este aumento también en la actividad volcánica de este macizo se está tomando esta decisión, que es una decisión que es preventiva y también informativa. Esta alerta, la alerta verde, se hace una vez que pues se empieza a estudiar lo que sería los informes de tanto OPSI-COBRI como de la Red Sismológica Nacional, que es de la RSN, de la Universidad de Costa Rica, y también el OPSI-COBRI. Bueno, ambas entidades hacen un informe y es ahí donde se dan cuenta de que pues la actividad no merma, sino que se mantiene. En algunos momentos hay un pico, en otros momentos también se da algún tipo de erupción, y es por eso que es importante que las personas tienen que cuidarse si van a estar presentes en el volcán Poás. Recordemos que hace un tiempo esta situación se había repetido, inclusive hasta el punto de que se había cerrado el ingreso de los visitantes. Bueno, este no es el caso, sino que se está tomando como una medida preventiva que se revise la cantidad de cascos que tiene pues lo que serían los encargados en el Parque Nacional, también que se reduzca la cantidad de personas a 56 los que pueden llegar al mirador, y también algunos sectores como lo que sería pues la Laguna Otos, que no puede ser ingresada o no puede ser visitada esta vez, a raíz de que pues trata más bien de que las personas estén en un solo punto y no que pues anden por diferentes lugares si es que ocurre pues algún tipo de actividad más fuerte. Veamos la siguiente información con esta alerta verde en el volcán Poás. La Comisión de Emergencias solicitó a las autoridades del parque reforzar las medidas de seguridad, porque la exposición a ceniza y gases podría afectar la salud de personas con problemas respiratorios. También instó a las instituciones a revisar sus inventarios de recursos en caso de atención de emergencias. Hemos decidido declarar alerta verde dentro del Parque Nacional Volcán Poás. Esta alerta lo que significa es que va a haber un aumento en las medidas de seguridad dentro del parque, porque la ceniza y los gases que emana el volcán pueden afectar la salud de las personas, provocando incluso problemas respiratorios. Además, se ha recomendado a los comités de emergencias aledaños a la zona mantenerse alertas y expectantes, monitoreando los sectores de mayor riesgo en caso de algún evento eruptivo. El Comité Asesor Técnico de Vulcanología y Sismología, integrado por la OPSI-COBRI y la Red Sismológica Nacional, reportó incremento en la frecuencia de erupciones freáticas y exhalaciones de gas, con la expulsión de ceniza en varias de ellas. Según los expertos, la disminución del nivel del lago hiperácido dentro del cráter ha intensificado la presencia de partículas en la pluma de gases volcánicas. Dependiendo de la dirección del viento, las cenizas y los gases podrían alcanzar áreas de visitación pública dentro del parque. La Cruz Roja Costarricense le recomienda no exponerse a la caída directa de ceniza, a los gases emanados por el volcán Poás, proteger vías respiratorias, proteger sus ojos y su piel de la caída de ceniza o de los gases que pueden afectar la salud de la población. Ante cualquier situación de emergencia, les recordamos también llamar al 911.
Ante el decreto de esta alerta, el Comité Asesor Técnico de Vulcanología recomendó al SINAC una serie de medidas para operar, como mantener 56 visitantes en el mirador principal del cráter, no ingresar por sitios no oficiales, seguir las instrucciones de los guardaparques y en los últimos días se registraron más de 10 erupciones. Bueno, esa es la información que se ha generado durante esta tarde, fue que se dio ya por parte de la Comisión Nacional de Emergencia esta alerta verde que sabemos que podría incrementar si es que esto lo amerita y tendríamos que estar siempre pues muy informados. Es parte de esta alerta verde. Las comunidades que están cercanas en las faldas del volcán Poás tienen que estar muy informadas, eso sí, de los canales oficiales y también de los medios de comunicación que pues usted obviamente pues acá en Extra Noticias va a estar de primeramente informado y también obviamente lo que sería el Facebook, también las redes sociales de la Comisión Nacional de Emergencias, del Parque Nacional, del SINAC y del MINADES. Esos son los canales de información más importantes y también más fidedignos para que usted pues tome la decisión si va a visitar el Parque Nacional en los próximos días. Desde Pavas, desde el frente de la Comisión Nacional de Emergencias, este ha sido un informe de Alberto Cuadra para Extra Noticias. Gracias, Alberto. Estaremos pendientes a la evolución de la actividad volcánica en el Poás. Vamos ahora con nuestro compañero Cristian Fallas hasta San Ramón, porque la defensa del médico condenado por el femicidio de María Taxan Ulate pretende que se anule la sentencia de condena por una omisión en la redacción del fallo. Los abogados de la familia y la fiscalía insisten en que la condena de 35 años debe mantenerse. Cristian Fallas con los reportes. En horas de la tarde se citaron a estas partes acá en la sala número 1 en los tribunales de San Ramón. Esto por cuanto es una apelación, es un reclamo en alzada, así que tiene que ser visto en este caso por esta sede judicial de nuestro país. Esta condena se dictó el año anterior en los tribunales de Heredia. Hay que recordar que este es un caso que se remonta ya al 2020, donde ya hubo primero un debate donde absolvieron a este doctor de apellido Pérez, pareja de doña María Taxan Ulate, por este delito. Luego se ordenó un reenvío, que es donde se da la condena el año anterior, y ahora la defensa está presentando esta apelación acá ante los juzgadores ramonenses. Esto por cuanto considera que en la redacción precisamente de la sentencia se omite lo que sería de cómo falleció doña María Taxan con este disparo en su rostro, de manera tal que dicen también a defensa y la fiscalía que esto no se puede tomar de una manera separada, sino que de una manera integral, en el sentido de que en el juicio ya sí se demostró cómo fue que falleció doña María Taxan Ulate y cuál fue la causa exactamente, donde se está señalando entonces al doctor Pérez como responsable, parte de lo que aconteció esa tarde acá en San Ramón. Ya se cumplen casi 5 años desde la muerte de María del Carmen Taxan Ulate en su casa de habitación en Heredia. Su pareja y la defensa sostienen a la fecha de que esto fue un suicidio. Por su parte, la Fiscalía de Heredia y el OIJ concluyeron que se trató siempre de un femicidio. Este martes se realizó la vista de apelación de la condena impuesta al viudo de apellido Pérez de 35 años de cárcel, vista que fue realizada en los tribunales de San Ramón. Esta condena fue impuesta en el mes de agosto del año 2024. Hoy se va a conocer la apelación de la defensa y obviamente se le va a dar la palabra al Ministerio Público y al querellante y actor civil sobre los argumentos de la apelación, que básicamente se dirigen en 5 puntos. Yo hoy solo voy a profundizar en 2. El principal, que es un error quizá inédito en la historia del derecho penal costarricense, donde el tribunal no tuvo por probado la muerte de María, por un error. O sea, a la hora en que van redactando los hechos probados, termina con la inyección de lidocaína. Entonces, no se tiene por probado que se accionó un arma de fuego. Entonces, ese es un error, un vicio fundamental que anula la sentencia. La Fiscalía y la familia de la víctima insisten en que todo se trató de un plan del sentenciado para acabar con María y hacerlo parecer como una autoeliminación. A nosotros como parte querellante de actora civil nos llama mucho la atención porque durante el juicio él en ningún momento se refirió a doña María Taxan ni siquiera como su esposa, siempre se refirió a ella como María Taxan. Entonces nos llama mucho la atención que es hasta este momento procesal que viene y nos hace aquí toda una declaración de amor, cuando además de esa declaración de amor no es conteste con la prueba que se recibió en el debate, ya que se demostró que en realidad este hombre la agredía tanto psicológica como patrimonialmente.
Esto fue un hecho premeditado, fue un hecho sumamente pensado, planeado, donde el imputado, digamos, aprovechándose de sus conocimientos no solo médicos, sino también tecnológicos, que quedó más que demostrado eso, llevó a cabo toda una planeación y una materialización de un homicidio. María Taxan Gulate murió por un disparo en su boca y, según autopsia, además tenía una dosis alta del anestésico conocido como lidocaína. Ya para cerrar esta intervención, contarles que asistieron a esta audiencia familiares del doctor Pérez y el tribunal ya indicó a las partes, después de escuchar los alegatos de toda la fiscalía, los abogados y los abogados defensores, de que va a comunicar este fallo de si se mantiene o no esta condena por escrito. Así que estaremos atentos de lo que puede ocurrir en los próximos días. El informe de Cristian Falla Vidal, Extra Noticias. Tenemos información de última hora. El director del organismo de investigación judicial acaba de confirmar por medio de su cuenta en X, lo que era Twitter, que el OIJ ubica a la joven Valentina Brenes en Parrita de Punta Arenas. También el director del OIJ indica que sobre este caso no se va a brindar mayores detalles, más allá de que ella se encuentra bien de salud. Recordemos el caso de esta joven, Valentina Brenes Vega, que una colegial de 16 años que fue vista por última vez cuando se dirigía al centro educativo luego de que su abuelo la dejara en la entrada del colegio Liceo Experimental Bilingüe de la Trinidad de Moravia. Y ya se dieron a conocer este día algunas imágenes donde se observa a la joven caminando hacia un parque y subiéndose a un vehículo antes de desaparecer. Ya el OIJ, como podemos apreciarlo, ha confirmado el hallazgo, la ubicación de esta joven Valentina Brenes en Parrita de Punta Arenas, y como lo indica el director del OIJ, se encuentra bien de salud, un caso que estaba ya alterando de alguna forma la tranquilidad de muchas personas aquí en nuestro país. Vamos con otros temas. Este hecho que vemos en pantalla ocurrió en Naranjo de Alajuela. Un conductor de una moto notó que su vehículo estaba sobrecalentándose hasta que casi, como podemos apreciar, casi explota. Aunque al inicio intentaron apagarlo con agua, apareció por fin una persona con un extintor y se logró controlar el fuego en la motocicleta. El Cuerpo de Bomberos informó que en promedio al menos 2 vehículos se queman por día en nuestro país. Los datos de la Benemérita reflejan un aumento de vehículos quemados durante este año. Por ejemplo, entre enero y febrero del 2024, Bomberos reportó solo una unidad quemada, mientras que en este periodo del 2025, ese mismo periodo del 2025, ya suman 6 motos completamente quemadas. Las autoridades aconsejan tener siempre a mano un extintor para este tipo de emergencias, pues es el mejor dispositivo para apagar llamas en los vehículos. En Limón, en la Corales 3, se reportó la detonación de un arma de fuego, dejando como saldo una persona fallecida. Este suceso, como lo podemos apreciar en el video, provocó la alarma entre los vecinos. Los cuerpos de emergencia acudieron al lugar, pero al llegar encontraron a la víctima sin signos vitales. Las autoridades continúan trabajando para identificar a los responsables que, como vemos, viajaban en una motocicleta que llegó directamente al lugar para asesinar a una persona. Una mujer fue detenida por intentar viajar con más de medio kilo de cocaína hacia los Estados Unidos. Por año, 56 pasajeros son sorprendidos transportando drogas de algún tipo. Anfetaminas y cocaína son las drogas que más tratan de salir del país.
Una estadounidense de apellido Dlock fue detenida con 505 gramos de cocaína dentro de su equipaje en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. La droga fue oculta dentro de una caja de toallas sanitarias. La mujer se dirigía hacia Estados Unidos cuando fue abordada por las autoridades, ya que detectaron inconsistencias en su equipaje, además de nerviosismo. Debido a esto se le realizó una revisión detallada con ayuda de canes especializados en la detección de estupefacientes. En una acción policial realizada en el aeropuerto Juan Santamaría por oficiales del Servicio de Vigilancia Aérea, se detiene a una mujer estadounidense, esto en el punto de inspección, en máquinas de rayos X. A la hora del abordaje se detecta que en su equipaje facturado porta un aproximado de medio kilo de cocaína. Esto se verifica por medio de nuestra unidad canina, en el cual el CAN da positivo. De inmediato se activa el protocolo y se hace saber a las autoridades, en este caso a la Policía de Control de Drogas. La Policía de Control de Drogas, PCD, efectuó pruebas en el sitio para comprobar la presencia de estupefacientes. El hecho se registró la tarde del domingo 2 de marzo, según indicó el Ministerio de Seguridad Pública. La detenida fue trasladada a un centro médico para la revisión de salud y puesta a las órdenes de las autoridades judiciales. Por año, 56 pasajeros son sorprendidos transportando droga de algún tipo. Anfetaminas, cocaína y opioides son los más frecuentes. La Fiscalía Adjunta de Heredia ordenó el arresto domiciliar con monitoreo electrónico sin posibilidad de salir del domicilio por 3 meses a la sospechosa de apellido Guevara Cedeño de abandonar a su hija en un lote donde guardaban camiones. Durante el domingo pasado, el Ministerio Público realizó el allanamiento en la casa de la mujer para recopilar la información e incluirla en el expediente. Según la Fiscalía, existió la voluntad directa de Guevara de privar de la vida a la bebé al ponerla en una bolsa amarrada con un nudo. De las 6 personas detenidas por peleas de gallos, ya la Fiscalía indagó a 4 y se ordenó su libertad. La Fiscalía de Heredia solicitó la prisión preventiva para las otras 2 personas investigadas. El juzgado penal impuso medidas alternas a la prisión preventiva, medidas que fueron apeladas de inmediato por el Ministerio Público. A los detenidos se les investiga por supuesta legitimación de capitales y aparente crueldad animal, entre otros delitos. Las mujeres localizadas este lunes en la habitación de un hotel de Paso son menores de edad. De acuerdo con el OIJ, una de ellas murió por intoxicación. Tras el llamado hacia la policía porque había una joven sin vida dentro de la habitación de un hotel de Paso en Tibás, se descubrió que se trataba de 2 menores de edad. Una de ellas, con 17 años, era quien no presentaba signos vitales. Según información de OIJ, el incidente lo manejan como una muerte por intoxicación. El incidente ingresó al Centro de Orientación e Información. De inmediato, el Departamento de Atención Inmediata se apersonó para garantizar la integridad, atención y protección de la persona menor de edad. Según información que trascendió, uno de los colaboradores del hotel fue quien descubrió lo sucedido al tocarles la puerta porque el tiempo de estancia había vencido. En ese momento, la otra adolescente abrió la puerta. Fue en ese instante que este hombre observó la escena y la joven ingresó al baño sin querer dar información. Tras la llegada de las autoridades, trascendió información acerca que 2 hombres se retiraron de la habitación caminando y cuando llegaron a la aguja salieron corriendo. Ante la consulta al Ministerio de Seguridad Pública por la búsqueda de sospechosos, informaron que el caso está en manos de las instancias judiciales. El tema de la familia es sumamente importante para evitar que personas jóvenes todavía sin la experiencia necesaria se puedan exponer a este tipo de situaciones. Los moteles son espacios construidos y hechos para generar una privacidad muy grande para las personas que los visitan y justamente este espacio puede convertirse en un factor de altísimo riesgo para una persona menor de edad. Entonces ahí es necesario también hacer conciencia. Tan solo en el 2024, 2.724 personas sufrieron de intoxicación. La Contralora General de la República dijo que ya es tiempo de archivar la Ley Jaguar de manera definitiva. Tras 3 intentos del Poder Ejecutivo de impulsar este proyecto, la iniciativa no prosperó al considerarse inconstitucional.
En ese sentido, nosotros desde la Contraloría estimamos que ya basta, porque nosotros también tenemos que dedicar mucho de nuestro tiempo a fiscalización. Estas son las palabras de la Contralora General de la República respecto a los reiterados intentos del Poder Ejecutivo de impulsar la Ley Jaguar para el desarrollo de Costa Rica hasta en 3 ocasiones. Carece de interés, no es innovador y fue archivado por el Tribunal Supremo de Elecciones. Creemos que ya este proyecto de ley debe ser archivado de una buena vez por todas. Los diputados consideran que sí deben darse algunas reformas en materia de agilizar trámites cuando se quieren hacer, por ejemplo, carreteras u otras obras públicas. Ya el año pasado aprobamos el Sistema Nacional de Inversión Pública, el SNIP, que está en ese proceso de implementación, que lo que establece cuál es la ruta a seguir en obra de infraestructura para poder determinar la viabilidad. La Sala Cuarta había encontrado vicios de inconstitucionalidad a los proyectos de ley Jaguar presentados por el presidente de la República para reformar la ley orgánica de la Contraloría. Y ya fue publicado en el diario oficial La Gaceta el reglamento para implementar la Ley Nacional de Salud Mental. Algunos costarricenses consideran que hasta el momento el país se enfoca mucho en medicar pacientes y no en mejorar su atención y su control. Ya fue publicado en La Gaceta el reglamento para aplicar la Política Nacional de Salud Mental en el país. Esto implica que en los próximos meses, entes como la Caja Costarricense de Seguro Social, el Ministerio de Educación Pública, el IAFA y otras instituciones que velan por este tema, deberán crear o actualizar sus protocolos, designar claramente las funciones y mejorar su atención en torno a la salud mental. Aseguramos que en cada centro de salud, los pacientes con alguna condición mental reciban la mejor atención posible. Uno de los puntos que establece el reglamento es crear comités locales y regionales en conjunto con las municipalidades para que las personas tengan espacios para atender y superar posibles afecciones de este tipo. Una situación que muchas personas consideran es lo que falta para atender la salud mental en Costa Rica. Que yo soy paciente psiquiátrico, que en muchos casos está dirigida a medicamentos, a tomarse las pastillas y en eso se queda. No hay atención psicológica en muchos de los casos o hay pocas citas para tener atención psicológica en la Caja Costarricense de Seguro Social. También pasa, por ejemplo, yo ahorita tengo cita para ver al psiquiatra en mi zona de salud, yo soy de Pocosí y tengo cita hasta 2026. Sigo con mis medicamentos, me tomo mis pastillas, pero nadie habla conmigo al respecto. Como educar a las personas, que vean que no es algo como que por moda, pues. Y no sé, tal vez que lugares que en donde brinden ese tipo de ayuda, más, digamos, como más céntricos, pues. Esta ley viene a crear una comisión nacional que reúne a varias instituciones y ministerios para que atiendan y generen las acciones puntuales que permitan dar mejor atención a la salud mental. En el 2024 la Caja registró casi 80,000 solicitudes de incapacidad por casos relacionados a ansiedad, estrés o depresión, lo que evidencia la necesidad de que Costa Rica aborde este tema en un corto plazo. Los josefinos contarán con un nuevo reglamento que sancionará con más de 1 millón de colones a las personas que tiren la basura en vía pública en el centro de la capital. Aplicará también para quienes saquen los residuos fuera de horario o lleven basura y residuos a espacios públicos utilizados como botaderos a cielo abierto clandestinos. El nuevo reglamento pretende ordenar las acciones con respecto a la limpieza de la ciudad, por lo que las multas se van a generar con el apoyo de inspectores ambientales, inspectores de patentes y el soporte tecnológico de las cámaras en espacios públicos monitoreadas en tiempo real por la Policía Municipal. Así que piénselo 2 veces si va a botar basura en San José. Estamos haciendo un esfuerzo. Uno de los puntos que hemos identificado es que San José no tiene un reglamento firme que le permita a la Municipalidad de San José multar y regular esas prácticas nocivas que tienen algunos vecinos o patentados del cantón, que es sacar o disponer la basura a horas en las que no tienen que disponerla, y eso nos genera muchos puntos de contaminación en toda la capital, y lo que estamos haciendo es buscando reglamentar las multas que se podrían generar a partir de identificar de qué predios o de qué comercios salen esas bolsas de basura que no deberían salir en horas en las que no tenemos el servicio habilitado.
Un nuevo método de estafa se estaría dando en la provincia de Cartago, ahora vinculado al servicio de parquímetros. Se trata de una hoja con un código QR, el cual presuntamente se entrega a los conductores al estacionar, y al escanear el código se podría convertir en víctima de estafa. La Municipalidad de Cartago recomendó a los vecinos del cantón, principalmente del Cantón Central, hacer caso omiso de cualquier documento dejado en los vehículos, ya que el servicio de parquímetros en el cantón funciona de otra manera. Aparentemente han sido ubicados en algunos vehículos unas tarjetas con un tipo de código QR, etcétera, invitando a la gente a buscarlo, usarlo, y esto conduce a una estafa. La Municipalidad de Cartago no utiliza este tipo de herramientas, no caiga a engaño en este particular y use la plataforma que tiene la municipalidad para el parqueo, es la plataforma ePark. Ahí simplemente usted la puede descargar en su teléfono. Mucho se ha hablado sobre la construcción de rotondas sobre la Ruta 32. Según un estudio de la NAME, estas rotondas son una bomba de tiempo, por lo menos así lo han calificado. Los vecinos y conductores califican la obra también como deficiente en algunos tramos. Gustavo Castro está en nuestra sala de redacción y amplía sobre este tema. Gustavo. Se habló originalmente de rotondas a lo largo de la Ruta Nacional 32 que comunica las provincias de San José y Limón. Hoy en día se maneja que se construirán un total de 7. 2 ya están construidas, una en el sector de Guapiles, cantón de Pocosí, otra en el sector precisamente de Siquirres. Hay una tercera que está prácticamente concluida, pero restan detalles para que sea entregada de manera formal, esto en el sector de Matina. Pese a ello, las 3 que de alguna manera ya están en funcionamiento reciben severas críticas, como lo vemos en la primera entrega de este reportaje. Y hay un error. Esto es un atentado. Una alta peligrosidad, un riesgo muy alto a que se den accidentes. Al revisar los diseños podemos observar que hay deficiencias tanto para la circulación vehicular como para la circulación de cualquier otro usuario de la vía. En 2023, el gobierno determinó no hacer pasos elevados en Ruta 32. La razón, falta de recursos. Surgió como alternativa a la construcción de rotondas. Ya 2 están en funcionamiento, la tercera en proceso. Por falta de espacio, las rotondas quedaron de un tamaño menor a las que conocemos en San José. Y ahí empieza una serie de problemas que advirtió la NAME desde antes que se pusiera en marcha la obra. Esta es la primera, ubicada en la Unión de Pocosí, donde los traileros tienen problemas al utilizarla. Son muy incómodos para ingresar, no están terminadas, hacen falta ellas, entonces a raíz de eso es problemático ingresar o salir de algún lado. Acá lo vemos, 2 trailers, uno por sentido, ingresan rápido sin realizar el seda a la rotonda. Vemos en detalle el que va de izquierda a derecha entra pasando por el espaldón, pasa directo al carril interno e invade por momentos el externo, usa el espaldón de nuevo y se incorpora al carril externo. Acá ingresan 2 trailers, uno arriba, otro abajo. Ninguno hace el seda y utilizan mal los carriles. Vemos en detalle que el amarillo en la parte superior ingresa a velocidad, viene por el carril externo, entra directo al interno y tras salir vuelve al externo. Ahora lo vemos desde el interior de un automóvil, cuyo conductor ignora la rotonda, como en la mayoría de los casos. La geometría de las rotondas lastimosamente propicia que en vez de tener un ingreso oportuno a la rotonda y de forma segura, más bien nos invita, 1, a circular directo hasta la zona verde central, que inclusive en la rotonda de la Unión ya se detectó que han habido vuelcos.
Se refiere a estas huellas de frenado dentro de la rotonda. La línea de centro de la carretera debería coincidir con el centro de la rotonda, pues si el conductor entra de frente, lo hace a elevada velocidad e ignorando el SEDA. Limita primero bajar la velocidad al ingresar a la rotonda, pero sumado a eso, evita que la circulación sea de forma segura. Hay rectas muy pronunciadas de hasta 5 kilómetros en sentido San José-Limón, por lo que los vehículos circulan a altas velocidades. Los vehículos circulan a velocidades en general superiores a los 70 kilómetros por hora. Inclusive detectamos en horas de la mañana 95 kilómetros por hora. Por ello, en la NAME recomendaron colocar chicanas, es decir, curvas puestas a propósito para que los vehículos reduzcan la velocidad al momento de ingresar. Los riesgos no terminan allí. Vemos la imprudencia de este motociclista en contravía. Algo que también hizo este pick-up. Incluso lo mismo hizo ese ciclista. Y si hablamos de los peatones, arriesgan su vida, pues el puente peatonal no está terminado. Con este gesto, este hombre pactó cortesía con un trailero para pasar con sus hijos y mascota. Y hay que andar corriendo, jugándose, a ver cómo pasa uno. Yo soy adulto mayor, operaba la columna y las rodillas y camino desde aquí 600 metros. Supuestamente la rotonda iba a ser diferente, pero de ahí por las carreras lo hicieron así. Un peligro para la gente que no han terminado ese puente peatonal. Sinceramente, mucha gente quedó incomunicada a la hora de construir la última calle, quedó completamente incomunicada, solo para salir, no tienen para entrar. Al parecer, los carriles externos de estas rotondas están de adorno, pues la utilización es mínima. Repasar algunos aspectos en cuanto a esta rotonda número 1 en el sentido San José-Limón. Como veíamos, y es importante recalcar que las funciones de una rotonda, según la NAME, es distribuir el tránsito en primera instancia, pero además reducir la velocidad, con lo cual generalmente se ingresa con curvas y no de manera perpendicular. Ahora bien, como veíamos en la información en los videos anteriores, los tráiler, y esta es una imagen real aérea, ingresan en la mayoría de los casos por el espaldón, que evidentemente no se trata de un carril, mientras que se incorpora de inmediato viniendo del espaldón hacia el carril interno de la rotonda, en donde no se cumple con el SEDA en ningún momento. Acá marcamos, no se cumple con el SEDA. Y otro de los aspectos es el detalle de la velocidad, que en este caso está fijado en 20 kilómetros por hora, pero de acuerdo a los estudios de la NAME, hay vehículos que están ingresando incluso a 95 kilómetros por hora. Otro aspecto es que los carriles internos, este y este en el sentido contrario, son los que utilizan, y de hecho se ve que en los externos hay polvo porque prácticamente no son utilizados. ¿Cuáles son las situaciones riesgosas en las rotondas ya establecidas en Siquirres y en Matina? Y además, ¿cuáles son también las respuestas y explicaciones de CONAVI en cuanto a estos riesgos alertados por la NAME y también por la población? Lo veremos este miércoles y jueves en las futuras entregas. Un informe de Gustavo Castro para Extra Noticias. Gracias por continuar con Extra Noticias. Tras confirmarse hace 5 años el primer caso de COVID-19, el gobierno de turno tomó varias medidas, entre ellas el cierre de escuelas y también algunas restricciones de movilidad. ¿Qué hicieron los costarricenses en aquel momento tras el anuncio de las primeras medidas? Bueno, Milagro Torres nos lo va a contar desde nuestra sala de redacción. Milagro. Buenas tardes, don Paul. ¿Usted todavía utiliza la mascarilla cuando tiene gripe o algún síntoma parecido a cuando estábamos en pandemia? Sí, claro. Cuando uno ya se siente medio resfriado y tiene que venir a la oficina, o se pone la mascarilla o no viene. Esas son las medidas que yo recuerdo que antes de la pandemia no se tomaban.
Es correcto. Así como la mascarilla, hay otras medidas que se tomaron durante la pandemia. El gobierno de turno empezó a implementar algunas como estas que vamos a ver a continuación en esta pantalla. A propósito, la mascarilla, ¿verdad? También en ese momento el lavado de manos se recordaba. Son 30 segundos y tiene varias formas. Cantar cumpleaños, esa nunca se nos olvida. Si ustedes se lavan las manos cantando cumpleaños, habrán tomado el tiempo adecuado. La distancia, 1,5 metros de distancia había que tomar cuando se hacían filas y demás. Y también la vacunación. A continuación vamos a ver una nota porque ¿qué recuerdan los costarricenses de aquellos primeros días y de estas medidas que se implementaron? Veámoslo. Estas restricciones incluyeron el cierre de escuelas, la reducción de actividades económicas y la limitación de la movilidad de las personas. ¿Cómo fueron esos días mientras usted estuvo en la pandemia, cuando ya se habló de los primeros casos aquí en el país? Bueno, honestamente huí para la montaña. Me fui 3 años a la montaña, no me quise quedar aquí en la ciudad porque aquí era donde estaba brutal. En la montaña en que yo estuve nunca se vio ningún caso. Hace 5 años nos anunciaron las restricciones por el COVID. ¿Qué hizo usted cuando le dijeron que tenía que quedarse en la casa? Bueno, no me quedé. Simplemente estuve al tanto de las inyecciones, me las puse todas y después siempre que salía usé mascarilla, que aquí la ando. Y nos encerramos en la casa y ahí nos quedamos porque en sí todo el mundo tenía mucho temor, ¿verdad? Y para sobrevivir ahí con las ayudas que nos dio el IMAS, el gobierno también. De vez en cuando salíamos me escapaba a vender fresas que en la clínica aquí donde yo trabajo no nos dejaban trabajar, la municipalidad nos mandaba para la casa, entonces fue muy duro. Para mitigar el impacto de la pandemia, las autoridades sanitarias costarricenses implementaron diversas medidas preventivas, como el uso obligatorio de mascarillas, restricciones vehiculares y la promoción del teletrabajo. Medidas como el protocolo de lavado de manos, evitar aglomeraciones, uso de mascarilla y protocolo del estornudo se mantienen a la fecha como medidas preventivas para evitar propagación de enfermedades. La campaña de vacunación contra la COVID-19 comenzó en diciembre de 2020, priorizando un grupo de riesgo como personal de salud y adultos mayores. Definitivamente fue una medida muy eficaz que se implementó. Esto ha tenido resultados en lo que es la disminución de la propagación del virus. Nosotros tenemos que tomar en cuenta los mayores resultados, que a grandes rasgos podría ser la protección individual. Si bien la vacuna no protege a un 100% de que una persona se vaya a infectar con el virus, sí disminuyó la probabilidad de terminar en lo que eran servicios de unidades de cuidados intensivos. Para abril de 2022 se habían aplicado más de 13 millones de dosis, alcanzando una cobertura del 85% de la población con al menos una dosis y el 78% con 2 dosis. El Ministerio de Salud continúa con la vigilancia de COVID-19 en el país, con el fin de evaluar futuras modificaciones del esquema de vacunación según las variantes circulantes e insta a la población a completar los esquemas de vacunación contra dicha enfermedad. Y a propósito de la vacunación, vamos a ver a continuación algunos datos importantes, porque esta vacunación contra el COVID se hizo en varias etapas e inició en diciembre del 2020, exactamente el 24 de diciembre. Luego, para el 5 de octubre de 2021, ya tenía una cobertura del 53,5%. Para el 21 de diciembre de ese mismo año, estamos hablando casi un año después de haberse empezado a aplicar la vacuna, ya había una cobertura del 66,49% de la población. Para el 17 de mayo del 2022, el 79,76% ya había recibido la dosis. En ese momento se estaba aplicando, y para el 16 de diciembre de 2022 el 82,06% de la población ya tenía cobertura. Algunos otros datos de la Caja Costarricense de Seguro Social nos habla sobre que para
de diciembre de 2020 hasta octubre del 2023, para el 22 de septiembre del 2023, el 90% de los costarricenses ya tenía por lo menos una dosis de la vacuna contra COVID. El 22 de septiembre también del 2023, el 84.6% ya había recibido por lo menos 2 dosis de la vacuna. Y para el 6 de octubre de 2023, el 83,57% de la población costarricense ya tenía la cobertura total del esquema de las vacunas. Y bueno, sería importante incluir las vacunas dentro del esquema de vacunación actual. Un experto nos lo dice. La importancia de incluir la vacuna en el esquema básico es básicamente por el tema de inmunidad de rebaño, donde al estar una persona inmunizada, indirectamente protege a los que están alrededor suyo. Entonces es un tema muy relevante y creo que el Ministerio de Salud ha tomado buenas decisiones en ese sentido de gestionar la inclusión de la vacuna en el esquema básico. Durante esta semana seguiremos dando cobertura a este tema y mañana vamos a hablar exactamente de cómo fue la pandemia para los niños en Costa Rica. Así que siga con nosotros en nuestras ediciones de Extra Noticias. Este fue un informe de Milagro Torres. Volvemos con más. Gracias, Milagro. Vamos ahora hasta la Asamblea Legislativa. Ahí 840 centros educativos recibieron órdenes sanitarias por condiciones inadecuadas. En la Asamblea, un grupo de 20 estudiantes vecinos de Cañas y de Upala convirtieron la barra del público en un aula donde recibieron lecciones. Rolando Rivera nos amplía. Rolando. Correcto, Paul, y la consigna fue que por primera vez en el año tienen condiciones adecuadas para recibir lecciones. Estos 20 estudiantes de centros educativos, tanto de Upala como de Cañas, se presentaron hoy, luego de viajar prácticamente 200 kilómetros acá hasta la Asamblea Legislativa, con el apoyo del diputado de Liberación Nacional, Jason Valverde, quien argumenta también que el curso lectivo en Limón arrancó con las mismas 100 órdenes sanitarias que se vienen arrastrando desde hace 3 años prácticamente con la gestión de este gobierno. Pero vamos a ver la información y cuáles son específicamente los reclamos que hacen estos estudiantes y también quienes estuvieron acompañándolos en esta visita a la Asamblea Legislativa. Por primera vez este año, 20 estudiantes de la localidad de Cañas y Upala recibieron una clase sin incomodidades, pues sus centros educativos tienen serios problemas de infraestructura. La educación ahorita está presentando recortes presupuestarios importantes y otra serie de acciones que han debilitado el sistema, y es por eso que nosotros hoy queremos que los chicos y las chicas sean protagonistas y puedan exponer estas situaciones desde sus puntos de vista y poder también generar que las personas en todo el país pongan su mirada y su atención en el tema de educación. De Guanacaste participaron estudiantes del Colegio Técnico Profesional de Cañas y la Escuela San Cristóbal y el Liceo Miguel Araya. Y de Upala, el Liceo Las Delicias y el CTP de Upala. Ellos sufren por falta de profesores y daños en sus aulas. Esto afecta su proceso de aprendizaje y el disfrute del curso lectivo. La calidad de educación del colegio está bien. En infraestructura los pupitres están malos en algunas aulas. De hecho, Visión Mundial hizo la donación a un aula que las sillas no servían. Hay algunos videobines en algunas aulas que no sirven. Muchos profesores tienen que llevar sus propios abanicos porque hay algunos abanicos del colegio que no sirven. El colegio estructurado está muy bien, el problema son a veces los mismos estudiantes que suben en las pilas, en las cosas, entonces ellos mismos terminan dañando las cosas y termina siendo un gasto innecesario que no tiene la institución, que se podía haber utilizado en otros recursos. Esto lo denunciaron en la Asamblea Legislativa con el apoyo del diputado Jason Valverde de Liberación Nacional. Esto es un trabajo que ellos se han organizado para poder hacerlo, pero en todo el país está sucediendo. Este año entramos, por ejemplo, en la provincia de Limón con las mismas 100 órdenes sanitarias que teníamos el año pasado, y así en diferentes lugares del país. Estos jóvenes han levantado la voz, además con un programa bellísimo que conozco desde hace ya
muchos años. En mi época de educador me tocó poder acompañarlos varias veces, incluso a campamentos y todo, con chicos de visión mundial para generar ese liderazgo, ¿verdad? Y esas habilidades blandas para que los chicos pudieran hacer todo este tipo de cosas. Según los organizadores, esta acción de expresión ante el plenario legislativo busca llamar la atención sobre los problemas de educación que sufre el país. Pese a que solicitamos una reacción del Ministerio de Educación Pública, al cierre de esta edición no obtuvimos respuesta. Otra de las noticias que se presentaron el día de hoy en la Asamblea Legislativa es conocer que el diputado de Liberación Nacional, Francisco Nicolás, fue otro de los diputados que se suma a la lista de las personas que pierden la visa. Se le fue quitada la visa al diputado de Liberación Nacional y se le impidió el ingreso a los Estados Unidos al diputado de Nueva República, José Pablo Cibaja. Francisco Nicolás reconoció por medio de un comunicado de prensa y reconoció, como decimos, que sí, que el documento se le fue retirado, que fue informado por medio de un correo electrónico, mientras que el diputado de Nueva República informó que había revisado incluso correos electrónicos que utilizaba en tiempos más de su juventud y que por ningún lugar había encontrado una notificación de que se le retirara la visa. Vamos a escuchar cuál fue la reacción del diputado de Nueva República. Ante la consulta que me han planteado en cuanto si he sido notificado por parte de la Embajada de Estados Unidos, tengo que aclararles que he revisado tanto mi correo personal como el institucional, así como un correo que utilicé durante muchos años en mi época de colegio y escuela, y no he recibido hasta el momento ninguna notificación similar a la que se me hace mención. Debo aclarar que si bien el gobierno de los Estados Unidos o cualquier otro simplemente no desean que ningún ciudadano o que algún ciudadano ingrese, ellos están en todo su derecho de impedir el ingreso a sus territorios en el ejercicio de su soberanía. Un estudio realizado a nivel nacional que tomó en cuenta a cerca de 800 personas con encuestas cara a cara, dio a conocer que la oposición que tiene el gobierno en este momento no presenta un liderazgo claro. Y quisimos conocer cuál era precisamente los detalles de este estudio realizado por el señor Mario Quiroz. Vamos a ver la siguiente información. A un año de las elecciones nacionales, un estudio realizado a 800 personas a nivel nacional reflejó que no existe un liderazgo opositor claro. El presidente Rodrigo Chávez mantiene una imagen estable tras casi 3 años de gobierno, con niveles de aprobación consistentes con otras investigaciones. Refuerzan el punto de que tanto en Liberación como don Rodrigo son, en el caso de Liberación, uno de los partidos que tiene mayores opiniones negativas, y don Rodrigo, que sí ha sido cara de la oposición, especialmente desde la Asamblea Legislativa, pero no tiene una valoración positiva. Entonces, la pelea está ahí a un nivel que no es igual, si se quiere, muy desnivelada a favor del Ejecutivo. Actualmente no existe un liderazgo opositor claro y los contrapesos institucionales al gobierno tienen un bajo respaldo ciudadano. Se señala una ausencia de un liderazgo opositor claro. Ante la pregunta sobre quién lidera la oposición, el 75% no identifica a ninguna figura, el 8% menciona únicamente a Liberación Nacional y el 5% señala a Rodrigo Arias. En cuanto a la percepción negativa sobre el papel de la oposición, el 66% de los ciudadanos considera que la oposición no ha actuado de manera responsable, frente a un 23% que cree que sí. Sin embargo, al preguntar sobre su oposición a proyectos específicos, la opinión es más dividida. 33% aprueba su papel, el 43% lo rechaza. En la narrativa del presidente ha calado en la población y hay una percepción negativa sobre el papel de la oposición, donde el 66% de los ciudadanos considera que la oposición no ha actuado de manera responsable, frente a un 23% que dice que sí. Entonces, aquí está planteado una dinámica en la cual tenemos un presidente con alta popularidad y una oposición que no ha logrado construir una contranarrativa y una alternativa al presidente que tenga dos condiciones: ser válida y ser creíble. Este estudio se realizó del 15 al 24 de febrero del año en curso.
Bueno, a partir de las 9 de la noche en nuestra edición de Mesa de Análisis vamos a conocer la reacción de los diputados con respecto a este análisis de la oposición con respecto al gobierno. Desde la Asamblea Legislativa es un reporte de Rolando Rivera para Extra Noticias. Gracias, Rolando. Por supuesto, los invitamos para que a las 9 de la noche en nuestra edición Mesa de Análisis, por supuesto, nos acompañe para conocer estas reacciones, estas y otras reacciones a este estudio. 6:56, hasta aquí esta edición de Extra Noticias. Muchísimas gracias por su compañía. Antes de irnos, vamos a dar un vistazo al mundo. Y a esta hora, esta es la plaza que está frente a la Puerta del Sol en España, una de las principales plazas de la capital española, de Madrid. Como vemos, llueve con fuerza, con alguna fuerza, en Madrid, España. Al fondo, el famoso rótulo de Tío Pepe. Son la 1 de la mañana con 56 minutos en Madrid, las 6:56 acá en nuestro país. A las 9 de la noche, más noticias. Muy buenas noches, que la pasen bien.